Nuevamente, buenas tardes. Tuvimos un problema ahí con uno de los aparatos de la transmisión. Estamos retomando. Ya habíamos orado. Vamos al verso 7 del libro del capítulo 13 del libro de Oseas. Oseas 13, 7. ¿Sí? Dice: por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Versión Kadosh. Ahora me he hecho como un león para ellos, como un leopardo en acecho en el camino. Y seré para ellos como pantera. Biblia Junemán. Y seré para ellos como pantera y como leopardo a orillas del camino de asirios. Biblia de las Américas. Yo fui para ellos como un leopardo, me pongo al acecho en su camino como una pantera. Biblia Oro. Mas yo seré para ellos lo que una leona o un leopardo en el camino que va a Siria. Biblia Moderna. Pues yo seré para ellos como león rugiente, cual leopardo acecharé junto al camino. Sin perder de vista ahí el libro de Oseas, les quiero pedir que vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice la Escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, aquí el Señor está mostrando muy claramente que dice que será como león rugiente. Dios les bendice, bienvenidas. Y esta situación de como león rugiente no es que el Señor tome ese papel, sino que permite que Satanás los vulnere. Y luego dice, como en camino de Asiria. Lo que pasa es que en el camino hacia Asiria, de Israel hacia Asiria, es una estepa, bueno, es desierto, como un desierto estepario, en donde hay muchísimos felinos. Y esos felinos matan gente y se la comen. Estaba complicado, ¿no? Y entonces los estaba haciendo pasar por ahí el Señor. Pero es bien curioso, ¿por qué? Porque la vida y la muerte están en las manos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Quiero traer a memoria un ejemplo. Hay una historia en la palabra de Dios que nos habla de un profeta viejo y un profeta joven. El Señor le había dado instrucción al profeta joven de que no comiera ni bebiera al lugar al que lo había enviado. Y el profeta viejo se acercó y lo engañó. Y le dijo: Jehová me dijo que vinieras, bebieras y comieras. ¿El Señor le había dado una instrucción al profeta joven, sí o no? Y el profeta joven fue e hizo como le dijo el profeta viejo. Y resultó que después lo mandó en su asna y al cabo del camino le salió al encuentro un león y lo mató. Y al asna no le hizo nada, solo mató al profeta. Y cuenta la historia que cuando iba de camino, el otro hombre vio al profeta joven muerto y al león echado a su lado. Otro ejemplo, cuando Daniel es llevado al foso de los leones, lo incriminaron, dijeron que había hecho cosas,
Obviamente sí había vulnerado el decreto del rey, pero porque él tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y a quien iba a buscar Daniel era a Dios. Entonces abría sus ventanas dirigidas hacia Jerusalén y oraba a su Dios. ¿Y a dónde lo fueron a echar? Al foso de los leones. ¿Y qué le pasó? Entonces de Dios depende. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, cuando sacaron a Daniel, todos aquellos sátrapas, gobernadores, fueron echados al foso de los leones y entonces los leones los devoraron. ¿Por qué? Porque Dios es el que controla eso. Ahora bien, esta palabra leopardo, que es como un león, una pantera es como un león, forma parte de la familia de los leónidos. Leónidos, así se llaman, biológicamente hablando, pero no son leones como nosotros los conocemos. Si nos vamos al fundamento, a la raíz científica, todos los felinos son leones, todos. Sea una pantera, sea un leopardo, sea un chita, sea cualquier felino, no me viene a la cabeza, un tigre, son leones, tipos de leones. Pero nosotros conocemos con nombre coloquial solo al león y a la leona. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una característica especial de ese felino. Y la característica especial de ese felino es que vive en manada. Y los felinos no viven en manadas. Por eso ustedes ven que en todos los programas, todos los reportajes, todos los artículos que hablan de felinos, siempre se encuentran solos. Solos. El único felino que vive en manada es el león. Es el único. Y entonces resulta ser que el Señor equipara a ese como león a un leopardo. Lo acabamos de leer. La raíz hebrea del leopardo es nemar, namer, que significa que no es limpio, que está manchado. Y esto nos lleva a leopardo, que no es limpio, lo que nos interesa a nosotros. Y yo pregunto, ¿el enemigo es limpio en su proceder? No, ¿verdad? Dios te bendice, hija. El enemigo nunca va a ser limpio en su proceder. Y si nosotros operamos póngame atención, sin limpieza, somos como leopardos en nuestro proceder. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ahora, en el griego se llama pardalis, que quiere decir animal pardo, pantera, leopardo. Entonces nosotros podemos ver que las costumbres de un leopardo es que acecha su presa en las malezas. Se agazapa, se agacha, queda cubierto, va pasando la presa y brinca sobre la presa. Y desde ahí saltan para poder tomar sus víctimas. Ahora, vamos a Jeremías 13:22, por favor. Jeremías 13:22. Dice lo siguiente: si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad. Fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. Y acordémonos que espiritualmente estar desnudo es haber cometido pecado y no tener protección ni cobertura. Verso 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Esto me llama la atención por esta palabra que dice,
¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Cuando la gente se habitúa a pecar, no distingue lo bueno de lo malo. No lo distingue. Y entonces termina creyendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y como cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno, lo que sucede es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso es tan importante que nos habituemos a hacer el bien. Y muchas veces caemos en juegos. Y digo caemos porque todos somos factibles de tropezar. Todos. ¿Cómo? Sí. Un domingo, mi esposa estaba viendo un programa que se llama Juego de Voces. Y la acompañé. Y la empecé a acompañar a ver, es por le gusta, ¿no? Ella maneja lo artístico y todo eso. Dios te bendice, Dios les bendice, hija, gracias. Y resulta ser que en una ocasión sale un cantante que se llama Diego Torres, que yo sé que varios conocen. No es cristiano. Es un argentino que canta canciones motivacionales. Y salió cantando una canción que se llama Mejor que ayer. Y él habla e inicia la canción con una frase que dice que se cayó. Y de tanto caer se aprendió. Y yo empecé a cantar la canción porque está melodiosa. Y dije, está bonito. ¿Qué creen que me pasó? Terminé cayéndome. ¿Por qué? Porque la boca de un hijo de Dios tiene poder. Y curiosamente me caigo a la primera, me quiero levantar y me vuelvo a caer. Y ahí respiré y la persona que estaba conmigo, tu primo, Arturo, me dijo, lo ayudo. Tiempo fuera, no abrí la boca, porque estaba muy molesto, muy molesto. Y cuando sé que puedo decir algo que no es bendición, mejor me callo. Me paré y le dije, siéntate, vamos a ver tu asunto y ya. Pero está bien usted, despreocúpate. Me duele, pero no importa, vamos a lo tuyo. Y entonces vimos su asunto. Me subo a la camioneta y le digo, Señor, ¿por qué pasó esto? Y me dice, ¿y tú me preguntas? Sí. Y me dijo, sigue cantando tu canción. ¿Cuál es mi canción, Señor? La que has venido cantando. Y me dijo, escucha el principio. Y ahí voy, pues la pongo. Y no me moví del estacionamiento. Y oigo las dos frases, dije, no, ya. Yo profeticé mis caídas. ¿No? Yo que tanto hablo de eso, y por eso dice la Escritura, el que crea estar firme, cuide que no caiga. Porque podemos fallar, podemos tropezar. Y digo, pues los que fueron a los bautizos me vieron que estoy raspado las rodillas, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Sí, y me dolió bastante, pero lo que me dolió más fue el ego. No es bonito verte tirado ahí. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con lo que hablamos y con lo que hacemos como hijos de Dios. Pedí perdón, adelante, y ya me estoy sanando, gracias a Dios. Amén. Verso 24. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. El tamo es la bola de ramas secas, ligeras, que el viento va rodando y se los va llevando. Y pueden correr esos tamos por cientos y cientos y cientos de kilómetros. De verdad. ¿Y esto por qué? Por su pecado, y por su pecado es que Dios se apartó y dejó de cuidarlo de los leones. Dejó de cuidarlo de sus acechadores. Y cuando nosotros
Pecamos, el Espíritu Santo se aparta y entonces al apartarse deja de cuidarnos de nuestros acechadores. Yo espero que a nadie le pase eso, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo se aparta porque no estamos haciendo las cosas correctas, quedamos descubiertos y desnudos nuestros calcañares. Y el Señor le dijo a la mujer: tu simiente herirá en la cabeza a la serpiente. ¿Y la serpiente dónde lo herirá? En el calcañar. Ustedes saben que a los reos, a los presos, a los crucificados, no es como lo hacen aparecer en las películas, que les quebraban la tibia y el peroné para ponerles una fractura expuesta. Lo que quebraban era el hueso del calcañar, para que se vaciara por ahí la persona, porque por ahí corren venas importantes, y con una vena que esté corriendo, se vacía en un momentito. Por eso les quebraban el hueso del calcañar, para que se vaciaran. Entonces, fíjense la trascendencia de esto, ¿no? Ahora, si nosotros entendemos que hay diversos planos en el mundo de la vida, bueno, en la vida y en el mundo de un cristiano, debemos comprender que el Señor nos está hablando en lo natural y en lo espiritual. Y que Satanás puede usar a quien quiera para lastimarnos, sí y solo si la persona se deja. ¿Estamos claros en eso? Y si nosotros no tenemos la vista espiritual bien definida, pues entonces vamos a reaccionar. ¿Como quién? Como reacciona cualquier persona del mundo. Vamos a insultar, vamos a agredir, vamos a tener conductas que no debemos tener. Y eso a Dios no le agrada. ¿Y por qué me dice esto? Pues porque así pasa, así sucede. Por eso es tan importante que nosotros estemos bien claros, bien puntuales en nuestra vida espiritual. Amén. Verso 8. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. ¿Cómo Dios puede hablar eso? Pues lo que pasa es que como hay desprotección, por decirlo así, o falta de protección, está descubierta la vida de estas personas, pues Satanás se convierte en el león rugiente, ¿no? Como león rugiente. Versión Kadosh. Yo me enfrentaré a ellos como un oso a quien le han quitado sus cachorros. Arrancaré sus corazones de sus cuerpos. Los devoraré como león, como un animal salvaje los rasgaré en pedazos. Imagínense cómo está la cosa. Biblia textual. Los asaltaré como osa de crías robadas. Y desgarraré la envoltura de sus corazones. Los devoraré como una leona y las fieras del campo los despedazarán. Como que no es tan amoroso eso, ¿verdad? Los científicos han descubierto que no hay animal más feroz que un oso o una osa a la que le han quitado las crías. ¿Y por qué? Desconozco. Y lo riesgoso del oso es que es un cuadrúpedo, tiene 4 patas, pero se puede parar en hiesta como si fuera un ser humano. Y entonces un oso que tú lo ves aquí normal de 2 metros, 2.5, y lo ves que se balancea y dices, ay, qué bonito, ¿verdad? Imagínatelo parado con las garras. Es feroz, muy agresivo, muy violento, porque quiere recuperar sus crías. Y a eso lo asemeja el Señor.
Ahora bien, es bien importante que entendamos esta comparación donde dice, desgarraré las fibras de su corazón. ¿Por qué? Porque estas fibras que cubren el corazón se llaman pericardio. La malla que cubre el corazón se llama pericardio y es una membrana delgada que forma una especie de bolsa que rodea el corazón. Es una bolsa protectora del corazón. Y si esa bolsa se desgarra, el corazón puede sufrir n número de complicaciones. ¿Por qué? Número 1, porque ya no está protegido. Número 2, porque puede haber algún músculo, algún hueso que lo corte, que lo lastime, que lo violente. Número 3, no va a tener la compresión que debe tener para hacer sus latidos correctamente. Y pareciera muy delgada, pero es una membrana de soporte en el corazón. Entonces, cuando el pericardio se inflama o se derrama porque tiene líquido, genera problemas de opresión cardíaca. Hay mucha gente que dice, ay, me duele el pecho, me duele mucho el pecho. Ustedes saben que cuando una persona se va a infartar, ¿no le duele el corazón? ¿No le duele? ¿Cómo? No le duele. Lo que le duele es el brazo izquierdo. Por la sangre que está corriendo en exceso o que no está llegando. Y entonces genera un problema cardíaco que puede traer graves problemas al corazón. Uno de ellos puede ser un infarto al miocardio. Y un infarto fulminante, la gente se puede morir. Luego entonces, si el Señor mismo dice que va a desgarrar esas fibras, pues se va a quedar desprotegida la persona. O va a permitir que esas fibras se desgarren, la persona queda desprotegida. Porque dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si nosotros no cuidamos nuestro corazón, entonces cualquiera o cualquier cosa lo puede lastimar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos templanza. ¿Y dónde agarro eso? Pues muy fácil, con el fruto del Espíritu. Templanza. Con el fruto del Espíritu lo podemos tener. Porque si no tenemos la templanza para decir esto sí y esto no, entonces vamos a caer en el juego de Satanás a la hora que él quiere. Y eso es bien delicado. Ahora bien, la raíz de la palabra corazón es leb, L-E-B, leb. Y habla del corazón como tal, del órgano físico, pero también habla de la voluntad y del intelecto. Y habla también de manera similar como el centro de todas las cosas, como el centro de lo que maneja las circunstancias, como el centro de lo que mueve nuestro pensamiento. ¿Sí? Mateo 5:8, por favor. Mateo 5:8. Dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 12:34, Mateo 12:34. Generación de víboras, le dijo el Señor a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15:19.
dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces es el centro de lo que gobierna nuestra vida, porque así como sale todo esto, Lev también significa, o sea, corazón también significa amorosamente, angustiar, ánimo, aplicar, arbitrio, o sea, de pensamiento, atención, caso, corazón, cordura, cuidado, dar, decidir, deseo, entendimiento, esforzado, gozoso, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, voluntariamente. Todo eso significa corazón. Entonces, todo esto lo maneja nuestro corazón espiritual. Y mi pregunta es, ¿podemos o no podemos manejar esto? Claro, Señor Jesús está ahí, porque cuando nosotros hicimos nuestra oración de fe, le entregamos el trono de nuestro corazón. Entonces tenemos que dejarlo actuar para que Él opere en amor, no nos angustiemos, tengamos ánimo de hacer las cosas, apliquemos nuestra vida al trabajo de Dios, tengamos un buen arbitrio para poder decidir correctamente, tengamos atención en todas las cosas, tengamos cordura, tengamos cuidado, seamos dadores, que decidamos correctamente, tengamos un deseo como Dios quiere, tengamos entendimiento natural y espiritual, seamos esforzados, estemos gozosos, tengamos buen juicio, un pensamiento sano, tengamos sabiduría e inteligencia naturales y espirituales, y tengamos la voluntad de trabajar voluntariamente para el Señor. Todo eso quiere decir corazón. Ahora entendemos por qué el Señor dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque si no guardamos nuestro corazón, entonces lo estamos descuidando. Y si descuidamos nuestro corazón, esa vida se puede ver interrumpida, tanto la natural como la espiritual. ¿Vamos bien o me regreso? Muy bien. Oseas 13:9. Te perdiste, oh Israel, estoy leyendo, no te estoy diciendo que te perdiste. Así dice el verso, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Biblia textual. Tu rebelión contra mí, tu ayudador, oh Israel, es tu destrucción. ¿Cómo? Si la gente está extraviada, ¿a dónde va a ir? A un lugar erróneo, ¿verdad? ¿Cierto? Imagínense que su teléfono, porque yo sé que aquí confían mucho en sus teléfonos, le ponen una dirección, pero su software es la palabra, lo de adentro. El software del teléfono se volvió loco y te manda para otro lado correctamente. Entonces estás perdido. Oiga, ¿cómo no? Pues si el teléfono te lleva a un lugar que no es. Antes agarrábamos una cosa que se llamaba guía Roji. ¿Se acuerdan? Era como un diccionario chiquito. Tenía mapas. Y esa no le fallaba el software, ¿no? Solo la interpretación. Pero bueno,
Cuando una persona está extraviada, está perdida, está viendo mal, está cegada, normalmente se va a perder del camino. Normalmente se va a extraviar del camino. Por eso el Señor dice, tu rebelión contra mí. Entonces realmente lo que nos puede extraviar del camino de Dios es la rebelión. ¿Sí? Y luego dice, en mí está tu ayuda. Y luego dice, tu ayudador, oh Israel, es tu destrucción. ¿Por qué? Porque si no tienes quien te ayude, mi pregunta es, ¿cómo resuelves? Está complicado, ¿no? ¿Cuántos de aquí son dentistas? Nadie, ¿verdad? Solo tu mamá. Pero de aquí nadie. ¿Qué pasaría si les empieza a doler una muela? Vamos con el dentista. ¿Estamos de acuerdo? Buscamos a la mamá de Esteban y, oiga, doctora, así, me pasa esto, ¿me puede atender? Sí, con todo gusto. Gloria a Dios por ello, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero si no sabemos, te dice un doctor, no, yo te doy algo que te va a arreglar todo. No, espérese, pues si son dientes. Ahora le llaman ¿cómo? Estomatología, ¿verdad? Un estomatólogo. Final de cuentas que sea un especialista en dientes para poderte arreglar los dientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no tenemos a la persona correcta, vamos a estar extraviados. Y la persona correcta para dirigir nuestra vida se llama Jesús de Nazaret, Espíritu Santo. Y pongo el ejemplo burdo, porque a veces nos equivocamos. Y en América Latina, no nada más en México, en América Latina es muy usual que se ponga personas en lugares que no les corresponde. Es muy usual eso. A mí de chiquito mi papá me decía, apréndete este dicho y aplícalo en toda tu vida. Zapatero a tus zapatos. Punto. Oiga, pero que mire que yo le veo que sí. No, zapatero a tus zapatos. Quiere decir que cada quien se dedique a lo que le corresponde. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, y este punto de contraste en la vida de Israel fue lo que lo perdió, su rebelión. Y al decir te perdiste, ellos mismos generaron su destrucción. ¿Por qué? Porque el que es falto de entendimiento corrompe su alma. Proverbios 6:32, por favor. Proverbios 6:32. Dice lo siguiente: mas el que comete adulterio es falto de... ¿Y el adulterio se refiere nada más a lo físico? No, también a lo espiritual. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Y qué hace? Corrompe su alma el que tal hace. Tenemos que ser cuidadosos, por eso es importante cuidar el corazón. Proverbios 8:36, por favor. Proverbios 8:36 dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es que en el mundo espiritual no hay medias tintas. No hay diositos ni medios dioses, no. Está Dios y está Satanás, punto. Y Satanás crea una mentira o muchas mentiras llamados dioses. Y hay algunos aberrantes que dicen que somos nosotros diositos o dioses junior. ¿Dónde dice eso?
Dios es Dios y tenemos que respetarlo. Nosotros somos seres humanos sujetos a la voluntad de Dios, punto. Como dice el apóstol Pablo, lo que es más de eso de mal, procede, punto. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros no utilizamos correctamente la palabra, le estamos añadiendo, le estamos quitando. Cuando utilizamos un verso fuera del contexto, es un pretexto. Y probablemente la persona que lo utiliza así es porque tiene algo en su interior que está sacando a flote y está sacando ese verso para justificar algo en él o en ella. Si a ustedes les dan un verso, busquen el contexto. ¿De qué me hablas? Para saber qué es lo que quiere decir. ¿Quién escribió el libro? En contexto. ¿Sí me explico? Porque si no me voy a quedar con lo que me den y todo va a estar bien. No. Porque no sé lo que quería decir alguien. Fuera el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, uno de los profetas, quien sea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en mí está tu ayuda. Si el pueblo de Israel hubiera puesto sus ojos en Dios y hubiera buscado su ayuda y hubiera hecho lo correcto, pues el Señor siempre está pronto a socorrernos. Siempre. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué creen que Josué en el capítulo 24 le dijo a los líderes, a los príncipes tribales de Israel, no se aparten de la palabra de Dios? Porque se le ocurrió. Estamos hablando de un líder que dirigió a 3 millones de personas, a un ejército de casi 700,000 individuos, o 600,000, a un líder que conquistó todo Canaán con la ayuda de Dios, a un líder que después que murió Moisés, él se hizo cargo de todo el pueblo. No era cualquier persona. Y ese hombre le dijo a todo Israel, no se aparten de la palabra de Dios, no dejen de cumplir con sus mandamientos, no dejen de cumplir con sus decretos, guarden en su corazón toda esa palabra, hagan conforme a lo que está escrito. ¿Casualidad? Lo mismo que le dijo Dios en el capítulo 1, él se lo repite en el 24. La pregunta es, ¿por qué? Ahora yo me pregunto, nosotros ya estudiamos el libro de Josué. ¿Cuándo falló Josué? No encontramos falla en él. ¿Ha de haber tropezado? Sí, como cualquier ser humano. ¿Ha de haber tenido sus fallas? Sí, como cualquier ser humano. Pero siempre buscaba a Dios. Cuando los derrotan, los del reino de ahí, llegó acongojado, ¿qué pasa, Señor? Y es que Acán había tomado lingote, monedas y manto. Hasta que se descubre la verdad. ¿Y cómo lo recibe? Hijo de Jonás, ¿por qué nos hiciste esto? Que no sé qué. Hijo mío, tú turbaste a Israel, túrbete Dios a ti ahora. Pero ahora estamos en gracia. Tenemos la grande bendición y la grande posibilidad de movernos en la gracia. Amén. Vamos al verso 10, por favor. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Versión Kadosh. Así que, ahora, ¿dónde está tu rey para salvarte en todas tus ciudades? ¿Dónde están tus jueces a quienes dijeron, denme rey y príncipes?
Biblia textual. ¿Dónde estará tu rey para salvarte en todas tus ciudades? ¿Qué de tus jueces a quien demandaste, dame un rey y príncipes? Biblia oro. ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde tus jueces? Ahora es la ocasión de que te salven a ti y a tus ciudades, puesto que me dijiste tú, dame un rey y príncipes que me gobiernen. Israel, ¿a quién le dijo dame un rey? Al profeta Samuel, al último juez que hubo. Y aquí es donde esta manifestación la hace Dios en una pregunta muy clara, porque me pediste rey, ¿dónde está el rey que te salva? Querías reyes, ¿no? Ok. Y esto es porque Israel no comprendió que quien los gobernaba era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien los gobernaba directamente era Dios. Y lo único que necesitaba era alguien que les dijera lo que tenían que hacer. Pero fue tanto su yo, fue tanta su necesidad, fue tanto su egoísmo, su carnalidad de no ver una figura humana dirigiéndolos, que dijeron, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y lo pidieron alto, guapo, fuerte y todo. Fue así, era Saúl, ¿no? Más o menos así lo describe la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Saúl? Ahora, ellos desecharon al Señor como rey. Prefirieron que un hombre que muere o que iba a morir los dirigiera. Y de ahí el Señor tuvo que proveer otro rey. Y cometió muchos errores, pero estuvo de acuerdo al corazón de Dios, que fue David. El primer rey fue Saúl, el segundo fue David. De ahí Salomón, de ahí Jeroboam, y de ahí ¿cuántos no hicieron lo malo delante de Dios? Y es bien curioso porque este diálogo entre Samuel y Saúl a mí me llama mucho la atención, mucho. Primera de Samuel 8:4 al 7. Primera de Samuel 8:4 al 7. ¿Ya estamos por ahí? Dice la escritura: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Hago paréntesis. Los hijos de Samuel no andaban en el camino de Dios. Por eso se lo dijeron así. Pero mi pregunta es, ¿Samuel sí andaba en el camino de Dios? ¿Y cuál era el problema entonces? ¿Dios no estaba funcionando? ¿Y cuántos jueces hubieron antes que él? Desde Otoniel hasta Samuel, bastantes. Y varios hicieron cosas malas como Sansón. Pero Dios siempre estuvo. Dios siempre estuvo. Dios siempre estuvo ahí. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Pues obviamente le dolió. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando la gente desecha a un siervo de Dios, que de verdad es un siervo de Dios, no desecha al hombre, no desecha a la mujer, desecha a Dios. Este es el principio.
Y por eso es que Dios muy puntualmente les dice, ¿dónde está tu rey? Tú que me solicitaste un rey en mi lugar, ¿dónde está para que te salve? ¿Sí? Porque ni David, ni Saúl, ni David, ni Salomón, ni ningún otro rey que hubo en Israel tenía la capacidad de siquiera acercarse a la sabiduría, el poder y la autoridad de Dios. Ninguno. Pero ellos querían ver un rey. Querían sujetarse a la voluntad humana y no a la de Dios. Esto es bien complejo. ¿Por qué? Porque Jeroboam, por ejemplo, a quien después las 10 tribus eligieron y se dividió el reino, entonces resulta ser que, bueno, se dividió por el pecado de Salomón realmente. Resulta que el reino ya estaba dividido. ¿Por qué? Por la desobediencia de los reyes. ¿Por qué? Porque Israel quería un rey, quería una figura, quería ver algo. No le creyó a Dios después de todo lo que había hecho desde que lo sacó de Egipto. Complicado, pero bueno. Primera de Samuel 8, 19 al 22. Fíjense lo complicado que es dejar de poner los ojos en Dios. Fíjense cómo está la situación. Israel pidió un rey al cual ver y fijó sus ojos en Saúl. Y mientras Dios estuvo con Saúl, todo fue de maravilla. Dejó de estar con Saúl y ¿qué pasó? Se llevaron el arca de entrada, ¿no? De entrada. Pero vamos a ver qué dice. El Señor concede petición a Israel. Y esto es bien importante que lo tengamos claro nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará, ¿qué dice? Y Dios dijo, está bien. Tus guerras, tus problemas, tus detalles, tus deseos, tus. ¿Por qué? Porque mucha gente está con mi, yo. ¿Sí me explico o no? Anteponen el yo a cualquier otra cosa. Anteponen el mí a cualquier otra cosa. Su deseo, su necesidad, lo que ustedes quieran, ¿no? Verso 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y fíjense lo que hizo Dios. Y Jehová se indignó. ¿Sí dice así? Ah, Jehová dijo ¿a quién? A Samuel. Oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Les dio lo que querían, sí o no? ¿Y les fue tropiezo, sí o no? Cuando una persona es obstinada en hacer su voluntad, Dios dice, haz tu voluntad. Si a mí no me tomas en cuenta, haz tu voluntad. Oiga, pero Dios es bueno todo el tiempo, sí, pero tú eres caprichoso. El pueblo de Israel fue caprichoso. ¿Qué dice el verso el primerito que leímos? No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y luego dan su explicación. Su entendimiento es el válido. Lo que Dios había dicho, lo que Dios había generado, lo que Dios había preparado, eso ya no valía. Entonces dice Dios, ¿eso quieres? Eso toma. Punto. Por eso cuando el Señor Jesús está enseñando de la oración, dice algo que a mí me impacta.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas para hacer ¿qué? Vistos de las gentes. Y gente es plural, pero la palabra dice gentes. Y entonces a lo que se refiere la raíz griega es a la pluralidad de personas, a la pluralidad de naciones. ¿Por qué? Porque en donde estaba predicando el Señor Jesucristo ya había mucha gente de Grecia, mucha gente de Roma, mucha gente de muchos lugares, y entonces aman ser vistos de las personas. Vuelvo a lo que dije hace rato, el mí. ¿Me ves? ¿Sí me ves? ¿Sí me ves? Eso es lo que quieren, ser vistos. Y dice después el verso, en verdad os digo que ya tienen su... ¿Cuál es la recompensa? ¿A mí de qué me sirve que me vean? Yo tengo que buscar que ustedes vean a Cristo. Eso es lo que hay que buscar. El centro de lo que hablemos los predicadores o lo que hagamos debe ser Cristo. Porque pues yo le laboriqué, ya ni vive, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿yo qué? Yo simplemente enseño, guío y punto, lo que Dios me dice. Pero tenemos que buscar que el pueblo vea al Señor en todo lo que vemos en la palabra. Así de fácil. Yo siempre he dicho, a lo mejor estoy muy mal. Si yo hubiera querido ser visto, me hubiera dedicado a la artisteada. A ser artista, cantante o alguna otra cosa, ¿no? Yo creo que hubiera sido actor o alguna cosa de esas, para que todo el mundo me viera, pues si es lo que yo hubiera querido, ¿no? No agarrar un púlpito para que me vea la gente. A mí eso se me hace aberrante. A mí. Por eso es tan importante que todo lo que hagamos, lo hagamos para que la gente conozca al Señor Jesús. Vea al Señor Jesús. Piense en el Señor Jesús. Por eso yo soy tan incisivo cuando la gente... Es que usted me dijo, no te equivoques. Te habló Dios, no yo. Cuando opero como profeta, si algo digo de mi carne, yo respondo de ello. Pero todo lo que se habla proféticamente está respaldado en la palabra de Dios. De cada quien depende cómo lo tome, cómo lo use. Porque hay mucha gente que toma una profecía para usufructuar cosas y no es así. Todo tiene que estar fundamentado en la Escritura, todo. Verso 11. Amén. Oseas 13:11. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Versión Kadosh. En mi ira te di un rey y en mi furia te lo quité. Versión latinoamericana. Te di un rey para que no me molestaras más. Y ahora te lo quito porque ya me aburriste. Wow. Biblia Oro. En medio de mi indignación te concedí un rey y en medio de mi enojo te lo quitaré. Biblia textual. Airado te di un rey y por mi indignación te lo quitaré. Pero esta versión de la Biblia latinoamericana, te lo di para que ya no me molestaras más. Es como cuando el niño, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, y 38 veces, toma tu dulce, ya cállate. Ya me aburriste, no me molestes, ahí está. Ahora, podemos ser como la viuda incómoda. Sí, solo sí está de acuerdo a lo que Dios manda. Señor, acuérdate, por favor. Señor, acuérdate, aquí estoy. Acuérdate de mi necesidad. Pero no para lo mío, sino para hacer la voluntad de Dios.
Amén. Ahora, esto fue un efecto de que Dios se cansó de las conductas pecaminosas de Israel. Ya, o sea, no me incomodes, punto, haz lo que quieras. Oiga, entonces sí es válido que cuando alguien ya me tiene hasta la aureola o coronilla, como dicen algunos, ya. Claro, claro, ahí está. Acordémonos que el que salva es Dios, no nosotros. Es Dios. Les pongo otro ejemplo u otros ejemplos. El apóstol Pablo entregó a Satanás a una persona. ¿Me buscas la cita, por favor? ¿Por qué creen que la entregó? Porque estaba cansado, estaba harto del pecado. Y dijo, se lo voy a entregar a Satanás para que su alma se pueda salvar. El apóstol Pedro también lo hizo. Primera de Timoteo 1:18. Primera carta de Timoteo 1:18. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, pregunto, ¿Saulo era padre natural de Timoteo? No, era su padre espiritual. Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Camines como soldado, es a lo que se refiere. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no se sujetaron, porque no obedecieron. Verso 20, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, ¿a quién dice? Para que aprendan a no. ¿Lo tenían cansado, sí o no? Está fuerte, muy fuerte, pero lo tenían harto, harto. Ya, se los entregó a Satanás. Y que Dios haga la obra de salvación con ellos. Ya dependerá de ellos. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, si Dios se cansó, ya lo vimos, Pablo también se cansó, Pedro se cansó, e hicieron eso. Ahora, respetando el principio de libertad, es que Dios nos permite hacer lo que nuestra decisión anhela, lo que nuestra decisión quiere. Eso se llama albedrío, que es la capacidad o libertad de decisión que tiene un ser humano. Oiga, libre albedrío. La palabra albedrío en sí quiere decir libertad. Entonces decir libre albedrío es decir la libertad de la libertad, pero ya es permitido por la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, Dios nos dio albedrío. ¿Por qué? Porque nos ama. No nos va a obligar a nada. Pero en ese albedrío debemos nosotros sujetarnos a su voluntad, sujetarnos a su amor, sujetarnos a todo cuanto Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí? Y no nos obliga a nada. Ahora, en ocasiones, así le sucede al pueblo de Dios hoy en día. Se obstina en algo que cree o que quiere. Se obstina. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Qué bueno que quieras. Qué bueno que quieras. Pero una cosa es que quieras y otra cosa es que se deba. ¿Estamos claros?
¿Sí? Y Dios lo otorga, aunque sea obstinado. Oiga, pero el resultado no va a ser bueno, pero él o ella lo quería. Pero va a tropezar. No le pidió opinión a Dios. Entonces Dios a veces otorga eso. Y eso no es ni correcto ni es bueno para la vida del Hijo de Dios. Pero siendo Dios un Dios justo y que ama su creación, respeta los deseos de cada persona para que conozca lo mejor y lo peor de sus vidas. Yo no necesito llenarme el pantalón de lodo para saber que me lo ensucia si me cruzo por un lugar donde hay lodo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil. Y eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios, sino que mi obstinación me puede llevar a aferrarme a algo, Dios lo entrega, pero es tropiezo para mi vida y para la vida de los que me rodean. Aquí lo delicado es que un siervo sea obstinado y quiera algo y entonces corrompa a los demás. Eso es bien delicado, bien delicado. Y otra cosa más delicada es atribuirle a Dios una situación de ese tipo. Dios me dijo, Dios me habló. En ese principio de respeto, un siervo, una sierva, cuando alguien dice, es que Dios me dijo, pues yo no me meto, Dios habló, ¿qué tengo yo que decir? Nada. Si Dios te habló, lo que Dios te diga, eso haz. La pregunta es, ¿qué Dios? Pues Dios. ¿Tú Dios o Dios? Y eso es bien delicado. Bien delicado. ¿Y cómo? Vamos a 1 Samuel 15:22, por favor. Con esto cerramos. Primera de Samuel 15, yo creo que vamos a leer un poquito antes. Desde el verso 13. Amén. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En la mente de Saúl, ¿él había hecho lo correcto? Contesta Samuel. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entonces, que alguien me explique por qué están estos animales aquí. Si tú hiciste como Dios te dijo, ¿qué hacen aquí estos animales? Es lo que le está diciendo Samuel entre líneas, ¿no? Verso 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel le dijo, Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Le preguntó. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído la voz? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Cuándo le dijo Dios tráete al rey? ¿Cuándo le dijo el Señor haz esto? Pero él creía que estaba bien. Él estaba obedeciendo a Dios. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del, ¿qué dice? ¿Y qué quiere decir anatema? De la maldición. Tomó las primicias de la maldición para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en el Gilgal. Imagínate eso. Lo maldito lo iban a ofrecer a lo santo. Y lo santo y lo profano no pueden estar juntos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. Ojo con esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría ¿se fijan hasta dónde llega esto? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Entonces ya hay un porqué. No hiciste lo correcto y lo sabías y tuviste miedo. ¿Y qué debió de haber hecho? Matar todo, deshacerse de todo. Perdona pues ahora mi pecado. ¿No es el mismo espíritu de Balaam disfrazado de alguna manera? Es que les tuve miedo, perdón. Balaam, ¿qué le contestó al ángel que había pecado? ¿Por qué? Porque no sabía. Adán, ¿qué le contestó al Señor cuando comió del fruto? La mujer que tú me diste. ¿No le dijo anteriormente trajimos esto para tu Dios? Verso 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Ya se había proveído Dios de un rey. Pero la pregunta es, ¿cuáles fueron los dos pecados de Saúl? 3. Desobediencia, rebelión, 4. Desobediencia, rebelión, obstinación y mintió. 4 pecados puntuales, porque la gente ahí nada más desobedeció una vez. No, se rebeló contra Dios y por eso no obedeció. Se obstinó, le echó la culpa a Dios. No, pues es que y mintió. Antes bien hecho bien. ¿Cómo me dices esto? Entonces es importante que nosotros entendamos y visualicemos las cosas correctamente. Por eso Samuel se voltea y le dice: no voy a ir contigo. Dios ya te desechó, no voy a ir contigo. Punto. ¿Por qué? Porque siempre que hubo pecado, Dios, en los reyes, Dios los quitó. Siempre.
Y esto es bien delicado porque cuando Dios ve un pecado, va cambiando los reyes. Los va cambiando. Oseas depuso a Pecaías. No, a ver. Peca fue depuesto por Oseas. Oseas quitó a Peca. Como Peca había quitado a Pecaías. Y como Oseas después iba a ser llevado por los asirios. Hicieron algo mal y vámonos. ¿Y por qué se llevaron a Oseas? Y vea lo que está haciendo y lo que decía y todo. Pero el pueblo seguía en lo mismo. El pueblo seguía en la misma situación. Segunda de Reyes 15:30 es el último verso que vemos hoy. Denme oportunidad. Segunda de Reyes 15:30. Amén. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Al final de cuentas, es un círculo, porque ellos querían reyes. ¿Quién hubiera podido quitar a Dios? Pues es eterno Dios. Y ninguno de los reyes hubiera reinado como hubiera reinado el Señor. Amén. ¿Tenemos alguna pregunta que me pudieran ahí, Rox? No te escuché. La Biblia de las Américas. Es una Biblia apegada como si fuera Reina Valera y las dos derivan de King James. Porque la Biblia del lenguaje actual o la Biblia al día o Dios habla hoy están muy variadas, muy variadas. La Biblia de las Américas es una muy buena versión también. Todo, Dios los bendice, nos vemos mañana, si Dios permite.